clase de hoy vamos a hablar sobre la volumetría de precipitación. Pero, ¿qué es la volumetría? La volumetría es el análisis volumétrico que consiste en la determinación de la concentración de una sustancia mediante una valoración. Pero, ¿qué es valoración? La valoración es el cálculo de un volumen necesario de una sustancia de concentración conocida que necesitamos hacer reaccionar completamente para analizar otra sustancia que no conocemos su concentración. En las titulaciones encontramos siempre tres componentes, que va a ser el titulante, que es la solución de droga patrón primario que nosotros conocemos la concentración, el analito y el indicador. El indicador siempre se va a añadir al analito, pero el analito y la sustancia valorante pueden invertir sus lugares. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una sustancia que puede ser un ácido o una base débil y que presentan cambios de viraje dependiendo del medio donde se encuentren. Existen diferentes tipos de indicadores. Tenemos indicadores ácido-base, óxido-reducción, complejiometría y los de precipitación. En la clase de hoy vamos a hacer hincapié en los indicadores de precipitación porque vamos a desarrollar las volumetrías de precipitación. Una vez introducidos estos conceptos, vamos a continuar por la volumetría de precipitación. La volumetría de precipitación se basa en reacciones que van acompañadas de la formación de algunos compuestos difícilmente solubles. Se puede representar de manera general de la siguiente ecuación. En la siguiente ecuación, donde encontramos un analito, un titulante y un producto insoluble. Las volumetrías de precipitación deben cumplir ciertos requisitos. ¿Sí? Rapidez de la formación. Esta en general no se cumple porque son muy pocas las reacciones que en corto tiempo forman el precipitado. Este precipitado debe ser prácticamente insoluble, así lo podemos observar. Y la relación tiene que ser estequiométrica, ¿sí? Debe tener una estequiometría perfectamente definida y conocida. Los indicadores. Existen dos tipos de indicadores. Los indicadores de solución que ocupamos, por ejemplo, en el método de Moore y de Volkmann. En el de Moore vamos a ocupar el ion cromato y en el de Volkmann el ion alumbre férrico. ¿Sí? Y también existen otros indicadores como son los de absorción, como es la fluoresceína para el método de Fajan. En las volumetrías de precipitación encontramos tres volumetrías, de Moore, de Wohler y de Fajan. ¿Método de Moore? Método de Moore. El método de Moore es un método directo que consiste en la determinación de cloruros, mezclas con cloruros y con bromuros, ¿sí? Usando indicador el cromato. Le llamamos un método directo, que quiere decir que yo voy a agregar una cantidad determinada de titulante a mi analito hasta que la reacción se va a completar. ¿Cuándo se va a completar? Cuando aparece un precipitado de color rojo ladrillo. La reacción que fundamenta el método va a ser un compuesto, una muestra que va a contener cloruro o bromuro más plata. La plata, ¿cómo la vamos a añadir? En la forma de nitrato de plata. ¿Sí? Obtenemos el compuesto. Y la reacción, cuando ocurre el punto final, va a ser el cromato más la plata y me va a producir el cromato de plata, que es el que me va a formar el color rojo ladrillo. Hay que tener en cuenta en el método de Moore es el medio. ¿En qué medio yo voy a hacer que ocurra la reacción? Tiene que ser un medio neutro o levemente alcalino, ¿sí? Que ronde los 6,5 y los 10,3. ¿Por qué esto? ¿Sí? Hacemos hincapié en que si tenemos un medio ácido que ronde abajo de los 6,5, el indicador se protona y lo que va a dejar de hacer es formarme un compuesto insoluble, ¿sí? Y lo que no me va a dejar en evidencia el punto final. Si yo tengo, las reacciones son las que están representadas en la pizarra. Si yo tengo un medio superior a 10,3, es decir, muy alcalino, el ion de plata se va a hidrolizar, ¿sí? En el medio alcalino me va a producir hidróxido de plata y no me va a servir para el fin que era determinar cloruros y bromuros. Que el método de Moore solo sirve para determinar
cloruros y bromuros. Los ioduros y sulfocianuros no los podemos determinar mediante este método. ¿Por qué? Porque las sales de estos iones de plata lo que van a hacer es absorber fuertemente el cromato y formar compuestos insolubles de color rojo. Es decir, que nos van a anticipar el punto final. Este detalle de no determinar ioduros y sulfocianuros es considerado una desventaja del método. Luego, otra desventaja que podemos mencionar es la gran cantidad de interferentes, ¿sí? Como los cationes de plomo de bario, iones coloreados como el cobalto, el níquel y el cobre. Aniones precipitantes como son el sulfato y el fosfato. Y el ion amonio, ¿sí? Que produce las siguientes reacciones con la plata, pero es considerado un interferente solamente si trabajamos en un medio superior a 7,2. Y bueno, esto también es considerado una gran desventaja. Pero a la hora de terminar cloruros y bromuros, siempre elegimos el método de Moore por su gran simplicidad. Continuar con los métodos que nombramos principalmente. Ahora vamos a desarrollar el método de Paul-Hart. ¿Qué es el método de Paul-Hart? Es un método indirecto por retorno. ¿Qué quiero decir con esto? Continuar con los métodos que nombramos principalmente. Ahora vamos a desarrollar el método de Paul-Hart. ¿Qué es el método de Paul-Hart? Es un método indirecto por retorno. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a decir que lo que voy a añadir en el Erlenmeyer va a ser el reactivo titulante en exceso, ¿sí? A la muestra se le va a agregar un exceso de reactivo titulante. Voy a realizar la valoración con más nitrato de plata, pero luego el exceso va a tener que ser valorado con otras sustancias que es el tiosanato, ¿sí? El precipitado que se me va a formar en primer lugar va a ser blanco, pero luego el punto final va a ser con la aparición de un precipitado rojo ladrillo, ¿sí? La sangre. ¿Sí? Las reacciones que van a tener lugar, en primer lugar va a ser la plata, que va a reaccionar con la muestra que tenga cloruros, bromuros o ioduros, ¿sí? Y me va a formar el haluro. Pero me va a quedar un exceso de plata, como nombré anteriormente, y voy a tener que valorar ese exceso con tiosanato, ¿sí? Y voy a obtener tiosanato de plata, que va a actuar con el indicador que en este caso, como en el otro habíamos usado el cromato, en este caso vamos a usar hierro. ¿Qué forma el hierro? En la forma de alumbre férrico. Se me va a juntar el tiosanato con el hierro y voy a formar un precipitado rojo sangre que se origina a partir de este complejo. ¿Sí? El complejo de hierro con tiosanato, que es un complejo con carga positiva. Cuando aparezca este, se ha indicado que finalizó mi valoración. Para finalizar el método de Paul-Hart vamos a nombrar algunas ventajas y desventajas. Como ventaja vamos a tener que se elimina la mayor parte de interferentes por el medio. El método de Paul-Hart lo vamos a llevar a cabo en un medio ácido, ¿sí? Esto nos favorece en eliminar la mayor parte de interferencias, ¿sí? Y determina ioduros y sulfocianuros, que recordemos que en el método de Moore no podíamos determinar. Algunas desventajas van a ser que tenemos mayor error volumétrico. Esto se ve que es un método indirecto por retorno y tenemos que medir dos volúmenes. Y la anticipación del punto final por el fenómeno de absorción de la plata. Pero esto lo podemos evitar agitando vigorosamente la muestra. Las interferencias que dijimos que no pueden ser corregidas en el medio ácido son algunas como los iones coloreados, cobre, cobalto y níquel. Estas las habíamos visto también en el método de Bohr, el ácido nitroso y cationes que forman complejos insolubles con sulfocianuros y otros haluros. ¿Sí? Viendo esto, ahora vamos a pasar al siguiente método, que va a ser el método de Fajans. Finalizar hablando del método de Fajans. El método de Fajans es un método directo, al igual que el método de Moore, pero determina ioduros que el método de Moore no determina. Entonces, ¿qué voy a hacer en el método directo? Voy a usar como titulante el nitrato de plata. Voy a tener una muestra que tiene X haluros y tengo como indicador la fluorescina o eosina, ¿sí? En este método vamos a introducir lo que son los indicadores de absorción, ¿sí? Que son orgánicos
pueden ser ácidos o bases débiles. ¿Sí? Son capaces de absorberse, los indicadores son capaces de absorberse como contraiones sobre la superficie de un sólido y le confieren color. ¿Sí? ¿Cómo es el mecanismo? Tengo la plata que se va con los haluros flotantes, ¿sí? Y fuera tengo los metales. Los haluros van a formar un complejo con la plata, ¿sí? Van a formar el complejo con la plata y lo que yo encontraba sobrenadante, los metales, ¿sí? Ahora se van a encontrar formando este complejo, los metales, ¿sí? Y es donde va a entrar el indicador que va a ser la fluoresceína y le va a otorgar color, ¿sí? El color va a ser un rojo claro, un rosa tenue. No es el método mayormente elegido porque cuando yo voy a elegir los indicadores tengo que tener varias características a considerar, ¿sí? Y también para llevar el método a cabo, por ejemplo, la luz, la fuerza iónica, la concentración de la muestra, orden de adición de los reactantes y permanentemente tengo que agitarlo para evitar que se me vayan formando complejos o se me anticipe el punto final. Con esto damos por finalizadas las volumetrías de precipitación.